El canal del Congreso presenta Cuando uno acude al teatro, además de la experiencia de salir de casa, hacerse acompañar con la pareja, con la familia, empieza el silencio cuando una voz en off dice: tercera llamada, tercera, comenzamos. Y empieza la música o interpreta la orquesta o sale a escena un personaje. Ese es el mundo del teatro. Y hoy hemos invitado a un primerísimo actor, un personaje de las telenovelas y actuaciones, yo le llamaría épicas, de las telenovelas que son parte de nuestra vida. Hablo de los mexicanos, de los latinos, el cine, ahora las series, y está en el mundo streaming, y está en el mundo de las redes sociales. Y claro, el teatro, creo yo, es lo que más goza. Se lo voy a preguntar. El primerísimo actor, Alberto Estrella. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por acudir al canal del Congreso. Gusto en saludarte. Acepto todos esos elogios, como decía Augusto Benedico, con humilde vanidad. Muchas gracias. Uno de los momentos más intensos y para mí más hermosos antes de iniciar una función es escuchar al público antes de la tercera llamada. Lo que pasa en ese momento que están platicando, se oyen los murmullos, y es un sonido que además me remite a mis inicios en el Teatro Injuve, un espacio muy, muy pequeñito ahí en la calle Serapio Rendón. Y entonces pasan cosas dentro de uno. Empieza uno con esta situación que es fundamental en la vida, sentirse útil. Y mucha gente puede decir: ¿para qué sirve un actor en esta sociedad? Y yo pienso que, al igual que cualquier creativo, es fundamental para poder entendernos como seres humanos. Claro. Cuando hablas de creativo es el que pinta, el que recita, el periodista que crea historias. La bailarina, el concertista, claro, el cantante, el escultor, el dramaturgo. ¿Qué son, críticos sociales? No, yo ¿Son diría... los inconformes de la sociedad? Mira, lo que ocurre en el teatro es muy particular. Porque no es la voz de uno la que está hablando, sin embargo, sí es el sentimiento y es la mente de uno que está involucrado en un hecho. Por eso uno no puede aceptar cualquier trabajo, porque uno necesita estar involucrado con ese discurso, no para leccionar a la gente, no para dar lecciones de ética ni moral, pero sí fundamentalmente para hacerle reflexionar, para confrontarlo. Pero te interrumpo. Pero eso ahora que tú ya eres un actor connotado, pero en tus inicios aceptabas el papel que te daba de comer, ¿no? No, nunca lo hice así, más que en un periodo de mi vida. Ahorita te voy a contar de ello. No, fíjate que desde mis inicios yo aprendí a ser selectivo y a escuchar también y a saber con quién sí quería yo trabajar y quién no. Y una vez a mí me dijeron: júntate con aquellos con los que tú en un futuro quieres trabajar o quieres ser igual a ellos. Y en ese momento yo empecé a buscar a los mejores. Y busqué al maestro Héctor Mendoza, y busqué al maestro Manuel Montoro, y busqué a Raúl Cermeño, y busqué a todos esos grandes, de Arturo Ripstein, a Jaime Humberto Hermosillo, porque yo quería estar... ¿A Sabido? A Miguel Sabido, ¿sí? Porque yo quería estar cerca de esa gente, porque sabía que iba a aprender y que iba a haber un rigor y que yo de esa manera me iba a formar. Entonces yo no fui de los actores... Chamberos, exactamente. En un periodo, y yo lo voy a aceptar, pero yo tenía también mi plan. Fíjate que siempre he tenido yo, eso no sé si sea una virtud o sea un defecto, de poder pensar un poquito más adelante y decir: con esto, ¿qué voy a sacar? No de una manera ventajosa, sino de una manera constructiva. Sí, de qué voy a ganar de esa relación. Y entonces claro, hice videohomes. Y en ese momento yo sabía que con los videohomes, que además muchos eran horribles y espantosos, yo aprendí qué no se debe de hacer en el cine, por ejemplo. Pero al mismo tiempo aprendí de lentes, aprendí de ejes, aprendí de planos, aprendí de iluminación, aprendí de vestuario, aprendí de cómo conformar un guión. Y
a través del error y a través también del fracaso, yo aprendí qué no quería hacer en esta vida. Fíjate que esto lo podemos llevar al terreno de la política, de la diplomacia, del deporte, de las ventas, del equipo técnico, de todos, porque se llama dignidad. Y muchas veces la vamos perdiendo construyendo nuestra carrera. Sí. Claro, algunos dirán, oye, pero la necesidad es dura, el hambre es cañona. No, pero hay algo que yo creo que es fundamental, es el prestigio. Y yo creo que el prestigio hace que tú tengas esta dignidad y hace que tengas también un proyecto de vida. El prestigio es muy difícil adquirirlo porque requiere de esfuerzo y requiere de inteligencia y requiere también de un estar constantemente trabajando. Y se pierde en un por él. tris, ¿eh? Y se puede perder, pero yo creo que más que pensar en el miedo a perderlo, es más bien cómo mantener ese prestigio, y la única manera de mantener el prestigio es siendo selectivo. Y lo otro, sí luchando por lo que tú piensas, ves, sientes, y no dejarse ir por el otro lado. El otro lado es la fama inmediata, es tener el dinero, es estar manteniendo una presencia a través de lo que sea. Y yo pienso que es importante saber también por qué hace uno las cosas, para qué las quiere uno hacer, porque si no, digo, tenemos una sola vida. Claro, hay que aprovecharla, ¿no? Y esa vida hay que aprovecharla y hacer, ser, pensar y decir lo que uno sí quiere decir, pensar o hacer. Bueno, el auditorio que sigue ya varias temporadas de personalidades en el canal del Congreso sabe perfectamente que aquí traemos a lo mejor de México, en distintos ámbitos, tareas, industrias, formas de vida. Actores, escultores, deportistas, cineastas, actores. Y le decía, déjeme platicarle a usted, antes de iniciar este programa a Alberto Estrella, que ya el simple hecho, consideramos en el Canal Congreso, de invitarlo, de que forme parte de Personalidades, es un homenaje. Pero yo le hice un homenaje antes de empezar, déjame confesárselo al auditorio. Decía yo que en el mundo de la actuación, del show business, pues hay gente poco preparada, hablo de intelectualmente, gente que vende u ofrece su vida íntima como fórmula de atraer atención. Y tú eres un hombre discreto y eso creo que te diferencia, pues, de estas revistas del corazón, de los programas de espectáculos. Tú eres un hombre que estás dedicado a hacer tu trabajo. Ya platicaremos ahorita de tu propio proyecto, que es el Círculo Teatral, pero en el cine, en el teatro, en las telenovelas, eres un actor profesional, dedicado a la escena. ¿Estoy en lo correcto? Una de las cosas más valiosas en la vida es el tiempo. Y entonces uno tiene que saber en dónde invierte ese tiempo. Invertirlo en ese tipo de cosas me parece una pérdida de tiempo terrible. Yo tuve una gran fortuna. Tuve una familia que estaba cercana a todo el hecho artístico. Y entonces, en mi casa, y lo digo porque es importante para mí decirlo, no existían paredes en mi casa. En mi casa habían puros libreros llenos de libros, obviamente, y jamás nos exigieron leer un libro. Fíjate, mi padre tenía una técnica y que era para hacernos responsables, yo no lo supe hasta después que lo entendí, y que era, yo no sé, muchos de nuestros telespectadores recordarán que antes daban una boleta, no sé si ahora se continúa este método, en donde estaban las calificaciones y los papás, el tutor, el padre, tenía que firmar en la parte de atrás después de haber visto las calificaciones. Y yo siempre que llegaba con mi papá le entregaba la boleta y él no veía las calificaciones, él me decía, ¿cómo te fue? Era algo que me decía, bien, pues, y él firmaba sin ver. Y yo, un día yo dije, ¿qué no le importa a mi padre lo que yo saqué? Y entonces torpemente yo hice en primaria, reprobé. Y adrede reprobé varias materias para ver si él se daba cuenta que había reprobado. Provocando a tu padre, ajá. Entonces llegó con mi padre y se acuerdan que era con rojo, además se ponían claro, con rojo, claro, ¿verdad? claro. Y entonces yo llego y se la muestro y mi padre, yo estoy seguro que se dio cuenta, pero volteó nada más la boleta y me preguntó, ¿cómo te fue? Y yo dije, bien. Le digo, qué bueno, y firmó. Y le dije, papá, ¿qué no te diste cuenta? No te importa. Y lo único que me dijo, es tu responsabilidad.
no lo hagas por agradarme a mí. Claro. Es tu preparación. Correcto. Fue una lección importantísima en De mi vida. claro. Porque empecé a darme cuenta que efectivamente uno hace las cosas para la formación de uno, no para agradar ni a la tía, ni a la novia, ni a la mamá, ni a la abuelita. Uno lo hace por uno. Este librero tenía diferentes secciones. En cada una de estas secciones estaba la sección de historia. Mi padre era maestro de historia, geografía y ciencias políticas. Entonces teníamos la parte de historia, de la parte de geografía, y la parte que a mí más me encantaba, que era la parte de ciencias naturales, en donde venía toda esta cuestión para niños, dinosaurios y todo eso, pero mi parte preferida era la novela y el cuento. Era un estante maravilloso porque venían, fíjate nada más, venían todos los cuentos y las historias de Salgari, por ejemplo. Entonces Sadocán, ¿verdad? El pirata maravilloso, los cazadores reductores de cabeza, más todos los viajes de piratas, y era para mí un sueño. Obviamente, ver de pronto, no sé, además de Salgari, ver 80 viaje submarino, lo de Verne, ver lo del globo aerostático, todo esto fue creando en mí una imaginación muy, muy prolija. Me estás diciendo que la letra no entra con sangre, sino en tu caso entró con mantequilla, fue algo natural. Mi padre, lo que veíamos siempre, él estaba leyendo siempre, estaba leyendo. Leía un libro, leía una revista, leía un periódico, Entonces, eso sí se aprende. Igual mi madre. La diversión era ir al cine, era uno todos los fines de semana. Ya estarán adivinando mi edad más o menos, aquellos que vieron cine permanencia voluntaria, sí, tú eres en los finales cines de los 60, y entonces ¿no? estaba el cine ópera, estaba el cine Roble, estaba el cine Chapultepec, estaba el Palacio Chino, estaba el cine Cosmos, estaba el cine Majestic, estaba el cine Lux, estaba el cine Paseo. Todos esos eran nuestros cines y acudimos ahí todos los fines de semana para ver hasta 3 películas en un solo día. Caramba. Y los fines de semana nos echábamos 5 películas. Imagínate qué fue para mí eso. Pues obviamente ahí se despertó en mí un gusto maravilloso por el cine. Y cuando les dijiste a tus papás, ¿nombre de tus padres? Felipe y Elena. Felipe y Elena, pues ya quiero dedicarme a la actuación. ¿Cuál fue la reacción? Te voy a decir cómo fue el hecho. Hay algo interno, es la vocación. Sin saber uno, sin conocer qué es eso, de pronto uno dice, quiero hacerlo. ¿Por qué razón? Si yo nunca he estado en un escenario, si no he estado... Claro que yo tenía desde niño esa situación de crear. Entonces los títeres para mí eran fundamentales. Y yo hacía títeres, sí, con calcetines, y recortaba y hacía con cartón y hacía mis teatrinos y todo esto. Y con mira, ¿sabes qué? De lo económico, de tener una ganancia. Entonces yo invitaba a la familia. ¿Vendías boletos a la familia? Y vendía boletos. Pero yo como productor ponía a mis hermanos, y eso me estaba recordando con mis hermanos, los más pequeños, que les exigía yo aprenderse, memorizarse el texto que yo escribía, ensayar, ponía música, o sea, era toda una producción. Ponía las luces con lámparas, con celofán y hacía ambientes, atmósferas, hacía grabaciones para apoyar todo eso. Y entonces ellos pues se prestaban, lo tenían que hacer. Claro que les daba un porcentaje de lo que ganaban, muy poco, he de confesarlo también. Y entonces yo veía en eso, además del placer de provocar a la gente, esa otra parte en donde yo decía, fíjate nada más a tantos años de distancia, después quién iba a decir que yo iba a tener un teatro, ¿verdad? Y que iba a dedicar a esto. Pero yo a lo que quiero llegar es al punto de decir la importancia que tiene la familia para la formación de uno, la importancia que tiene el hecho de que los padres, sin exigir, puedan enseñar a través del ejemplo, para que la familia, para que los hijos puedan entender que en la vida es fundamental, es necesario recuperar los valores absolutos. ¿Tu padre mentor y tu mamá? Mi madre se dedicó a la familia, fíjate. ¿Son muchos hermanos? También. Son 6. 6 hermanos. Y todos hombres, entonces imagínate nada más. Y mi madre tenía otra gran virtud. Y la virtud era que era muy disciplinada y ordenada. Y
ella una vez me dijo, es que es la única manera, fue la única manera que yo encontré para poder mantenerlos a ustedes en orden. Pues 6 hombres, imagínate nada más con la testosterona, más mi padre. Y entonces todas las... la disciplina, estoy hablando de horarios, y era como muy claro el horario. Además, obviamente, el horario para ir a la escuela, para comer, para la hora de la cena, para jugar. Y entonces había un mundo, además, en donde, además de uno ser responsable, había un gran divertimento. Y entonces salir a la calle y convivir con todos los amigos y tener los partidos de fútbol y jugar, ¿verdad? Inventar juegos, todo en esa comunidad, en la Nueva Santa María, para mí fue también formativo. Eres chilango, pero naciste en Guadalajara, ¿no? Soy de Guadalajara, pero a muy temprana edad nos trajeron acá. Además, hay una anécdota muy curiosa de mis padres, porque mis padres se conocieron en la Ciudad de México. Mi madre es de Tecolotlán, Jalisco, mi padre es San Sebastián del Oeste, en Jalisco también. Entonces tengo Pero sangre, se conocieron aquí. Y se conocieron aquí, en el Cine Estrella. El Cine Estrella era del tío de mi madre, de mi tío abuelo, en la Colonia Obrera. Y ahí están las fotografías, y está de este cine que, por lo que yo veo en las fotos, era muy hermoso. Sí. Y entonces mi madre, al terminar su carrera de secretaria, entonces mi tío le dijo, pues vente a trabajar aquí, al cine, ¿no? Y mi padre en ese momento era atleta de alto rendimiento. Él fue el primer atleta que cruzó el lago de Chapala a nado. Esto es algo sensacional, está documentado también. Y era un atleta que iba a las Olimpiadas. Luego ya les contaré la historia de por qué tuvo que huir mi padre junto con su familia, porque mi abuelo era un personaje... ¿De la política? No, era un personaje en San Sebastián que era ¿cómo se llama esta persona que en las minas tiene la capacidad? Es un... bueno... Él organizaba a los grupos, pero eran unas minas que estaban dirigidas por un capital extranjero. Y un día mi abuelo dijo, no, esto está mal, no podemos seguir trabajando de esa manera. Como un líder sindical, pues. Un líder sindical. Y entonces levantó en huelga, no sé cómo se llamaba. Y tuvo que salir huyendo. Exactamente, y cuando se enteraron los otros de que era mi abuelo el que estaba, entonces su mejor amigo fue y lo amenazó. Es una historia sensacional. Pues de telenovela esa historia, le dio un balazo a mi abuelo, caramba, pero con la gran fortuna de que le dio en Levilla. Entonces lo salvó Levilla, enorme, y dijo, vámonos inmediatamente. Mi padre estaba en Guadalajara preparándose para las Olimpiadas. Todos y por eso ya no pudo ir, pues. Huyeron, exactamente. Esa explicación de que no fue. Y luego fueron a la Ciudad de México, ¿no? Pero y si no hubiera conocido a la señora. Y entonces, fíjate lo que es la vida. La señora Estrella. Es lo que es la vida. Entonces mi padre, un amigo de él le dijo, oye, fíjate que mi papá es el inspector de cines en un área de la Ciudad de México y está bien cómodo. Mira, acabamos los estudios, vamos en la noche, nos podemos quedar en las películas. Nuestro trabajo nada más es checar y cotejar cuántos boletos se venden y cuántos boletos hay vendidos en la sala. No quiero decir cuánta gente hay. Y de esa manera mi padre iba y checaba y ahí conocí a mi madre. Caramba. Y entonces yo por eso digo que entre películas, pues además les encantaban las películas de cine mexicano. Y yo me eché todas las películas de cine mexicano, desde La Banda del Automóvil. Oye, es que en tu caso... ahora sí que nació el romance entre las butacas. Sí, es increíble. Así eso, fue, así fue. Han de hacer bromas locales en tu casa de que por supuesto te hicieron en un cine, yo creo, ¿no? Imagínate nada más, pues digo, entre Pedro Armendáriz, ¿verdad? Sí, María Elena Márquez, entre Marga López, entre los hermanos Soler, entre Sara García y entre Arturo de Córdoba, resulta que yo crecí. A ver, explíqueme algo. Las patas de una mesa, ya sea de 3 o de 4, son los basamentos, es la estructura. Uno, tu padre culto, mentor, ya me explicaste el tema del cine, pero otra parte sería, desde niño hacía títeres con las la lámpara le ponía un celofán, entonces proyectaba rojo, azul, amarillo. Pero otra es los estudios. O sea, naciste, te hiciste actor, pero ¿estudiaste actuación? ¿Eres un profesional?
¿Fuiste a prepararte a las academias? Era fundamental. Yo en la secundaria Sí. tuve un maestro, acudí a una secundaria de salesianos. Sí. Entonces, estuve muy cerca de esta labor también eclesiástica de entender, porque ellos querían que yo fuera cura, sin saberlo yo. Entonces, de alguna manera tendenciosa... Bueno, pues ya lo eres en Requiem, ¿no? Y es lo que te digo ahora, ¿por qué sirven estas experiencias? De una manera tendenciosa nos empezaban a envolver y a llevarnos, y nos llevaban a estos lugares. En Huipulco había un lugar sensacional que era un internado salesiano en donde había canchas de fútbol, canchas de básquetbol, había atletismo, había banda de guerra, había clases de danza, de judo, de karate. Entonces era muy atractivo el poder decir yo quiero venir aquí. Había bibliotecas, había cine, era una cosa sensacional que te envuelve porque es gente muy culta. Pero hubo algo que a mí no me gustó y que de repente cuando yo oí del celibato, yo dije, yo no estoy loco, yo no quiero Aquí no soy yo. para mi vida. No, y ellos no lo sabían, ellos Colgaste creían. los hábitos. Y luego me confiesan mis padres que un día fue uno de los sacerdotes a hablar con ellos y les dijo, pues creemos que él tiene vocación para ser sacerdote. Y mis padres lo escucharon y al final le dijeron, cuando él nos diga algo, nosotros veremos qué hacemos, pero nosotros no le vamos a decir absolutamente nada. Y así fue. Años después me confesaron, bueno, ahora estás Aquí vino en un otro cura tipo... y te quiso llevar por el camino otro de tipo de Dios. sacerdocio, ¿verdad? que de alguna manera sí tiene esas reminiscencias, porque hace más de 2.600 años así empezaron el teatro, con este tipo de ritos en donde había un sacerdote, se elegía, y ese sacerdote era el único que tenía la posibilidad de poder actuar. Y que era sensacional, porque había algo que se llamaba el entusiasmo, el enteus, que era que antes de iniciar había una especie de ritual en donde se conectaban con los dioses. Y esos eran los que tenían la capacidad. Todo está conectado, Alberto, ¿no? Y ahora en Requiem ¿Sí? resulta que cuando a mí me dicen, ay, es que vas a ser un cura, pero tendrás que hacer trabajo de campo, digo, yo trabajo de campo, yo lo hice hace mucho tiempo. Porque además mi tío era sacerdote en la Basílica de Guadalupe. Por cierto, en la publicidad, en la publicidad que para promocionar Requiem, sales aquí con tu al saco camisa de ellos, sacerdote, así es. Oye, a ver, pero platícame. Me hablaste ya de la secundaria, pero ¿acudes a una academia? ¿Tuviste clases de En ese actuación? momento yo estaba estudiando Sí. para técnico laboratorista clínico, lo cual fue un gran error. Y lo hice porque mi hermano me convenció de ir ahí, porque era una escuela que estaba cerca de la vocacional número 6, cerca de la Nueva Santa María. No entendías nada. Y de entonces, no, y yo no, fíjate que he sido también muy necio y he sido muy obcecado en las cosas y tenía yo esta tendencia de que lo que yo empezaba lo tenía que terminar. Y la vida no es así. O sea, hay cosas que uno empieza y se da cuenta que no son para uno, uno las debe dejar, las debe de abandonar y debe de ir uno a donde si uno quiere. Pero yo en ese momento, imagínate además que yo dije, ahora termino porque termino. Y entonces mientras yo hacía y dibujaba células y microscopios y me aprendía aquello de hidrógeno, litio, sodio de potasio, rubido, cesio, francio, yo estaba pensando en el escenario, porque ya en ese momento Oye, yo ya tenía... actuabas que te sabías la tabla periódica de los elementos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, y yo soñaba nada más con ir dos veces a la semana al INJUVE, que ya te platiqué. Tenía yo 14, 15 años y yo era lo que yo quería hacer y nunca me atrevía a decirle Era a del mis Instituto padres. Mexicano de la Juventud, ahí en Serapio Así es, Rendón. en Serapio Rendón, Sí, 76. cerca del Museo del Chopo, ¿no? Muy cerca de ahí. Correcto. El caso es que cuando termino yo la vocacional me doy cuenta que yo iba a tener que revalidar la mayor cantidad de materias para poder entrar a la universidad, que yo ya me decidí a ser actor. Entonces en este inter yo empecé a buscar escuelas de actuación. Y no voy a decir los nombres de estas escuelas de actuación para no hacerles quedar mal, algunas de ellas todavía existen, pero para mí, yo sin saber absolutamente nada, yo decía, esto no es. O sea, no le puedes tú decir a una persona, métete en un personaje. A ver, ahí está el texto, ahora métete en el personaje. ¿Qué es eso? No hay una técnica, no hay un método, no hay una manera. No, pues ¿qué hago yo? ¿Me meto en el personaje como si fuera un traje de buzo o qué? Y esto me sirvió mucho después para yo darme cuenta que también en la docencia yo no podía seguir ese camino. Fue hasta que encontré en la universidad al maestro Héctor Mendoza,
que él fue realmente el primer maestro con que yo empecé a entender lo que era realmente prepararse como actor. Y la preparación como actor ahí incluía todos estos ámbitos que son fundamentales para un actor. Tener clases de técnica de movimiento físico, las clases de técnica vocal, las clases de canto, las clases de actuación, las clases de género, de estilo. Obviamente todo lo relacionado con la historia del teatro y lo relacionado también con los diferentes movimientos estéticos a través de la historia, porque el actor necesita tener esa preparación, necesita entender y comprender. ¿Cómo llegaste con él? Porque yo busqué cuál era el mejor maestro de México y a mí me dijeron, la única manera es yendo a la universidad. Tuve que revalidar una serie de materias para poder entrar, pero él tenía un grupo muy reducido. Él elegía cada año a cerca de 20, 21, y de esos 20, 21 quedaban únicamente 10 para el tercer semestre. Entonces, en este periodo, yo entendí que lo que se tenía que hacer era eso, estudiar con ahínco, estudiar con fuerza. Así fue que me acerqué yo al maestro Raúl Cermeño, a la maestra Mercedes de la Cruz, porque era gente, a Flora Dantus, al maestro Manuel Montoro, que tuve la fortuna de hacer la primera obra profesional con él, al lado de Irma Lozano, al lado de Carmen Delgado y al lado de Juan Felipe Preciado, en una obra que se llama El Cambio, una obra de Paul Claudel. ¿Ese fue tu debut fue profesional? Mi debut. ¿Sí? Y por esa obra fui nominado a la Revelación Masculina. Te estoy hablando que como del 88, más o menos. Tenías que 20 años, ¿no? Por ahí, sí, exactamente. Y entonces empieza a abrir el mundo de seguir preparándome y de entender en esta preparación que es fundamental en todas las áreas estar preparado. Y entonces en el área de la historia, del deporte, de la política, en el ámbito cultural. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va llenando de elementos, ¿no? Es fundamental. Entender el mundo, entender la naturaleza del ser. A ver, estoy platicando con un actor multifacético y ahora yo le llamaría multimedia, ¿no? Te desarrollas promocionándote en Instagram, ¿no? Requiem, o los veo en el círculo teatral, ¿no? Pero desde mi punto de vista, te sientes más cómodo en el teatro. El teatro es tu gozada en la función. Porque es muy distinto hacer una locación y hacer una escena para la telenovela o grabar algo que te lleva todo el día, que fueron 5 minutos en el cine. Pero en el teatro entiendo que eso lo gozas, eso te anima, eso es lo que te hace levantarte con gusto todos los días. ¿Estoy en lo correcto? La gran escuela es el teatro. El teatro. Sí, que hay muchos de televisión que nunca han hecho teatro. Hay que decirlo, ¿no? Y es importante también mencionar que quien no hace teatro está perdiendo la oportunidad fundamental de poder entender cuál es el proceso real del actor. Este hecho en vivo, este hecho en donde uno no tiene más que los propios elementos. No hay un corte, no hay repetimos la escena, no hay que checar aquí, no hay algo... Me equivoqué en la conjugación del verbo, corta, le dicen al o productor, en la edición, ¿no? o cualquier cuestión que puede salvar, ¿no? Aquí no. No hay de que uso un apuntador, no hay de que tengo un apoyo. Ahí hay un proceso, y en este proceso hay un gozo enorme. Este año yo me propuse hacer teatro, pero yo no creí que fuera tan, tan definitivo y tan absoluto el hecho de esa petición, para los que creen en esta cuestión de que uno va congregando, ¿verdad?, energías para que ocurra. Y de pronto resulta que 5 obras en este año. Entonces empecé con Picnic, siguió Los Errantes, con la obra que nos fuimos a París a la Olimpiada Cultural, estuvimos en Madrid y en París. Posteriormente estuve en Requiem, esta obra. Hice una obra en Monterrey que se llama Olvidarás el Fuego, muy interesante sobre la fundación de Monterrey. Y ahora estoy ensayando una obra nueva que se llama La Niña en el Altar, al lado de Salvador Sánchez, este admiradísimo actor, de Marina de Tavira, excelente actriz, de Madib también, que es extraordinaria. Entonces estoy contento porque resulta que a través del año, estamos hablando de 5 obras, pues ha sido una labor titánica, pero muy interesante. A ver, platícame el mundo del teatro.
¿Tú como empresa escoges la historia? O sea, ya hay obras montadas y no están descubriendo el hilo negro, pero le metes tu condimento para que salga mejor el producto. Para la obra de Picnic sí soy el productor y entonces yo sí elegí tanto la obra como el reparto. O sea, es decir, tú eres empresa, entonces dices, actor tal, este personaje lo haría muy con bien tal persona. Junto con, en este caso, la directora Marta Luna, que es una extraordinaria directora. Sí. Entonces, uno elige los creativos y uno elige quién querría uno que estuviera en la escenografía, en el vestuario, en la iluminación, cuál es el elenco, y entonces hay una ventaja extraordinaria, que está el espacio, el círculo teatral. Pero en otras historias no. En esta historia, por ejemplo, de Los Errantes, a mí me llamó Verónica Musalén, que fue la directora también, para hablarme de su historia. ¿Te contratan como actor? Te contratan como Sí. actor. Entonces, igual que en Requiem, ¿no? Te llaman y te dicen, aquí está la historia, ¿qué te parece? Y entonces uno ya decide o no, uno se contrata. ¿Es por una temporada, Y es una tantas temporada. representaciones? Así es una temporada. Esta es la tercera temporada que tenemos ahora en la teatrería y en la calle de Tabasco. Y entonces es muy interesante, ¿sabes? El proceso que va llevando uno, porque va uno aprendiendo o redescubriendo o reaprendiendo que en el teatro no puede haber una función igual. Y otra cosa que es fundamental, ¿cómo hacer para que ese día de función sea la mejor función de tu vida? Es una disciplina, es una preparación en donde exige una concentración especial y donde exige algo que es fundamental, la entrega en el hecho. Y ahí no importa si durante el día, ¿verdad?, se murió tu perrito o chocaste. Te tienes que meter en el personaje. Y ahí estás en la situación, olvidarte de todo, hacer un borrón, no contaminar la ficción y estar. A ver, dime algo. ¿Cómo somos como público los que vamos al teatro? ¿Es conocedor? Es un tipo de público generoso siempre y cuando el montaje sea profesional y que tenga todos estos elementos. El montaje, me estás diciendo, toda la producción. Sí, porque hay obras, yo últimamente he visto algunas obras pues que tienen presupuesto y que yo dije, no voy a decir nombres, pero hay un musical en donde yo decía, lo que invirtieron aquí se pueden haber hecho 10 obras, ¿verdad? Y no pasa nada, a mí no me conmovió, no me tocó, yo veía, escuchaba y había todos los elementos, no me pasaba nada. Y unas semanas después voy a ver Nostalgia, esta obra de David Holguín en el Teatro del Milagro, y acabé llorando, conmovido con las actuaciones. Y con un presupuesto 1000 veces menos. Por supuesto. Pero el público reconoce eso. O sea, el público que Mira, va al teatro hay público... va porque se está ligando a la chica y después va a ir a cenar hay y público compró unos para tickets. todo. Para todo. Hay público para todo. Sí. Y entonces hay público que le gusta ese tipo de historias. Las historias, digámosle así, más sencillas, en donde la gente no tiene que confrontar ni nada, que es un divertimento y también qué bueno que existe ese tipo de teatro. Hay, Pero hay como en otro el tipo de cine teatro. hay para todo, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero hay otro tipo de teatro que es al que yo le apuesto. Un tipo de teatro que sí cambia a la gente. Que cuando la gente llegue y se va, sienta que algo ha pasado en su vida. Y que sienta Sí, además... aprendido, es como un libro. Hay libros que, pues, hay novelas que pues estuvo muy divertido, pero no te cambió. Hay libros que te cambian la vida. ¿Sabes qué? Se hablaba acerca de esta catarsis. Y la catarsis es precisamente hacer que la gente pueda volcar, vaciar, liberarse de un tipo de emociones y sentimientos que vamos cargando día con día. Y eso es fundamental en esta vida y bueno, y en México, en cualquier parte del mundo, con las presiones, con todo esto, de repente decimos, ¿dónde sacó todo esto? Y la gente, sin darse cuenta, en el teatro puede pronto liberar ese tipo de cuestiones. A ver, insisto, el señor, por su formación, ya hablamos de las patas de la mesa, goza, vive el teatro. Pero lo que te ha hecho famoso, lo que te hace que vayas al súper o en un aeropuerto o en la calle caminando, ahí está Alberto Estrella. Pues es la televisión, ¿no? O sea, las telenovelas son masivas. La telenovela te dimensiona. ¿Estoy en lo correcto? Es otro mundo eso, ¿no? Sí, yo la primera vez fue en Amor en Silencio, la primera vez que sentí eso. ¿Qué papel hacías ahí?
Pedro era un lavaparabrisas, sí. el amante de la rica, que era Elvira Moncel. Sí. Esta mujer que tenía un problema en las piernas porque había tenido un accidente. Y la gente quería que castigaran a esa mujer, porque no fue suficiente que se haya quedado Era coja. mala de Malolandia, ¿no? Exactamente. Y entonces, muy inteligentemente, los escritores dijeron, ¿cómo vamos a castigar a esta mujer? Y entonces se consigue a un tipo que le saca lana, que la usa, que le pega, que la humilla, y esa fue una forma como de reivindicar el hecho de que ella tuviera tanta maldad. Y para mí fue la primera telenovela, que además Carla Estrada fue la que me amadrinó en ese mundo. En ese momento éramos los jóvenes de Amor en Silencio. Imagínate cuántos años han pasado. Estaba Alberto Mayagoite, estaba Edgardo Gascón, estaba Omar Fierro, estaba Cintia Clitbo, estaba Carlitos Espejel, estaba también Claudia Guzmán, estaba Cintia Clitbo. Empezábamos, la mayoría de nosotros, en el mundo de la televisión. Cuando yo hice los primeros capítulos, yo salí a la calle y yo no entendía qué estaba pasando. Sí, es un fenómeno increíble. Porque de repente desde los carros me gritaban, Pedro, Pedro. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Llegaba a los restaurantes y llegaba... te conviertes en parte de Sí, la vida de las familias. Y una vez una señora me lo dijo, dice, es que usted entra a mi casa todas las noches. Y aparte es lo más íntimo, en la habitación, ¿no? Exactamente, o en la recámara, o en la sala, o en... Correcto, no sabemos correcto, en dónde, ¿verdad? Bueno, a mí me decía una señora cuando hacía noticiario en la mañana, amanezco con usted. Digo, es. no lo diga tan fuerte que Así aquí está mi exactamente. señora esposa, ¿no? Pero sí te conviertes en parte de las familias. Sí, sí, totalmente. Y te llegan a odiar, ¿eh? Bueno, y entonces eso es muy peligroso, fíjate, porque te empieza a cambiar una situación. Yo siempre estuve como muy bien ubicado, porque en mi casa ¿Peligroso se por la encargaron. fama? Es peligroso por una fama que te voy a decir. Si te la crees, sí. Te puede llevar a creer que eres diferente o que eres más que alguien. Te puede llevar a pensar que tú estás tocado por el dedo de un dios, ¿verdad? ¿Y esa dosis de Ubicatex quién te la da? ¿Tú mismo? La familia. Ah, la familia. La familia nuevamente. ¿Y sabes qué también? El haber ido escalón por escalón. El no haber llegado de repente. Sí, el no haber subido un elevador. Que hay muchos chavos ahora, rostros bellos, cuerpos esculturales, que les llega la fama en 3 minutos, pero no son actores. Bueno, y volvemos a lo mismo. Ya ¿no? hemos visto esta cuestión de los influencers y de todo esto, que de repente dicen, es que ganan tanto mensualmente. Sí. Pues obviamente que los desubica. Y obviamente que tienen una idea. Es algo terrible eso de tener que ser contenido todos los días. Correcto. Y estar viendo hasta que lleguen momentos humillantes. Claro. En donde ve la gente. Yo vi... ¿Te acuerdas que hablamos de la dignidad hace unos minutos? Oye, eso de que de repente lleguen al grado de hacer que a la gente le vacíen o le dan un pastelazo a la gente en la calle. Es terrible. Eres un producto. Es terrible porque ¿a dónde va a llegar entonces eso? ¿no? Eres un producto. Eso de que le bajen los pants en un parque público a las personas para lograr seguidores me parece verdaderamente atroz y terrible, ¿no? La televisión, repito, fue la que ya nos explicaste este caso de Pedro, pero te dimensionó. Y también el cine, que ahora hablaremos de 2 tipos de cine. El cine que acudías, ya te aventaste ahorita toda la lista de aquella época de los 70, 80, pero el cine en la pantalla grande y ahora las series, ahora que en una tableta en el avión o en el hotel con tu cuenta, pasamos ya, habrá gente que no sabe ni lo que hablo, pero del CD, de la Betacam, pero te conviertes en un personaje cercano por las historias del cine. Y no hay que estar tan al pendiente de eso, ¿eh? O sea, a mí me preguntan, es que de tu experiencia, sí, qué padre que se hicieron, pero yo creo que la mente debe estar en lo siguiente, en lo que vas a hacer, porque se queda uno en ese pasado, resulta que entonces uno piensa que uno, entonces yo diría, bueno, es que en Salón México, es que en Principio y Fin, es que, o sea, qué bueno que se tuvo esa oportunidad, digo, oportunidad que no Pero dame una numeralia, ¿cuántas películas? No sé.
¿Ya perdiste la cuenta? Sobre todo es por lo que te estoy diciendo, porque yo no estoy pensando tanto en el pasado. ¿Telenovelas sí te acuerdas cuántas? Tampoco. ¿De veras? Ni obras de teatro. Mira, es que es algo parece de pronto Son en mí tantos años de carrera. como que no soy yo el que las ha hecho. Sí, no sé si me explique. ¿Te prestaste para el personaje? Sí, y hay una cosa también que a mí me ha ayudado y que esto lo aprendí de los grandes. Yo lo aprendí de Marga López y lo aprendí de Ninón Sevilla y del señor Noriega y lo aprendí de Arturo Ripstein, de Jaime Humberto Hermosillo, esos grandes personajes de Ana Ofelia Murguía, de la misma María Rojo, de Patricia Reyes Espíndola. Mira, se concentran en su trabajo y no están contando ni viendo qué pasó, sino están viendo en qué está pasando en el momento. Eso me parece una ¿Y si hay obra ese día o si hay actuación extraordinaria. Ese día? ¿Quieren hacerlo como ¿Tú el puedes mejor? creer que una telenovela, Marga López, me iba a tocar al camerino para decirme, ven, vamos a repasar nuestra escena para saber qué le proponemos ya estaba, al director? Ella ya estaba en tenía el Olimpo, 80 ¿no? años. Estaba en el Olimpo. Marga López tenía 80 años. Para que nos salga bien. Preocupándose. Me salga bien la escena. Cuando ella pudo haber dicho, ya estoy con un reconocimiento. Vamos a hacer exactamente, esto, tú no vales nada, exacto, claro, yo lo hago y por el oficio. No, son lecciones de vida. Y que Claudio Obregón también diga, ven, vamos a ensayar antes de empezar la función. A ver, quiero escucharte y decirme, oye, ten cuidado con esto, no me estás... Son lecciones. Esos dioses del Olimpo, ¿cómo son con el camarógrafo, con el iluminador, con el maquillista, con el productor? ¿Gente muy humilde? Siempre tienen esta deferencia, porque finalmente nuestro trabajo... Sí, ese trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Sí. Y entonces, ver a Luz María Aguilar llegar al set y darle un beso a todo el equipo, ¿verdad? Y abrazar de día a día. O sea, y uno ¿Cómo dice, estás? nos vimos, ¿verdad? Y terminamos a las 10 de la noche y el llamado fue a las 8 de la mañana. O sea, 11, 12. Hace 10 horas que nos vimos y llegas tú como si fuera la primera vez en mucho tiempo que ves a la gente. Es una lección. Y yo no quiero usar la palabra humildad, sino de humanidad, que es muy distinto. Y entonces a uno lo ubica inmediatamente. Y claro que cuando uno ve a las estrellas, entre comillas, que llegan y, ¿verdad? Así de que el set se pare, de que llegué una hora tarde, y uno dice, no sabes nada del medio, no sabes nada de la vida. O sea, ¿cómo te atreves tú a llegar tarde cuando están los grandes esperándote? ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, porque se van por otro lado y se pierden. A ver, dime algo, Alberto. Tú, por tu edad, naciste a finales de los 60. Viviste la transición de lo análogo a lo digital. Sí. Y tú sí sabes lo que era ir a rentar una película. En VHS. Hay chavos que no saben ni de lo que estoy hablando. Ya se ¿no? puede decir porque ya no existe Videocentro, ¿verdad? Y, Correcto. Ajá. Y el Blockbuster, Blockbuster, ¿te acuerdas? así es. Y después antes de eso, comprabas las películas, ¿te acuerdas? Eran piratas Sí. y las metías en tu videocasetera Así personal. es. Pero ahora estamos en un mundo donde en una tableta, o mejor dicho, con una cuenta y un password, puedes tener un catálogo inmenso. Antes era Hollywood, antes era Bollywood, y párale de contar, ¿no? Había producciones en los países, pero ahora tienes una gran excepción. ¿Esto les dio más trabajo a ustedes? ¿Devalúa el trabajo o al contrario, les da la oportunidad de hacer producciones masivas que muchas veces no triunfas en el cine, triunfas en la tableta o en el televisor de tu casa? ¿Cómo va este negocio de Netflix, Amazon Prime Video, etcétera, etcétera, etcétera? Pues uno se tiene que adaptar. Claro, te transformas, ¿no? Creo que cuando uno está peleando con la tecnología, uno está perdiendo una gran oportunidad. Y es la oportunidad de eso, de ver que es lo que usa la gente ahora. Y entonces, ¿qué ocurre? Que
es peligroso, siempre los extremos son peligrosos. No podemos ser tan radicales de decir que la gente no vea nada y que vaya nada más al teatro y que se enfrente a un tipo de obra. No podemos ser tan radicales ni tampoco al otro extremo, decir es lo único y es lo que viene y es hay que adaptarse y olvidarse de todo eso. Mira, al teatro se le auguró su desaparición claro. Desde que llegó el cine. Y el cine se auguró su desaparición cuando llegó la televisión y peor entonces el teatro. Y la radio iba a desaparecer cuando llegó y ahora la televisión dicen que va a desaparecer porque llegaron estos otros medios. Así es. Y el cine no ha desaparecido. Mira, vienen unos extranjeros y dicen los cines que hay en México. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo quiero uno como eso. Sí. Y se están expandiendo. Hay muchísimos cines de estos VIP mexicanos en muchas pero no partes dejar del de añorar lo otro. O sea, yo como añoro un cine como el cine ópera. Bueno, sí. O sea, ver en esas pantallas es algo que jamás ya podrán tener las nuevas generaciones. Sí. No lo tendrán. Y entonces, igual que los nuevos cineastas no tendrán ya la posibilidad de poder filmar en 35 milímetros y jamás sabrán cuál es la emoción esa de una Arri, ¿verdad? De este tamaño. Sí, unas camaritas fijas, chiquititas, exactamente. Muy pequeñas, pero con una calidad que no vieron los del pasado. Y con lo otro, con esta presión de decir, tienes nada más 2 tomas. Y en 2 tomas tienes que hacerlo porque si no se acabó la cinta. Ya no hay cinta en 35 y era carísima, ¿verdad? Y entonces había otro tipo de condicionamiento, de presión. Sin embargo, ahora, con esta tendencia de la tecnología, puedes hacer 15 tomas fácilmente. Entonces, por un lado, está sensacional porque vas a tener tú como la seguridad. Estás viendo lo que se está en ese momento grabando. Sin embargo, te voy a decir algo, y que esto para mí ha sido como muy revelador. Sí se añora el ojo, creo yo, los que vimos las películas en 35, hay algo que no se da ahora con esta nueva tecnología. ¿Lo transmite hay igual? Un calor, sí, hay un color, hay una forma, un matiz, digamos así, un fondo diferente a las películas de ahora. Pueden estar perfectas y puede estar muy bien la iluminación, puede estar sensacional, pero hay algo como que no permite a uno entrar completamente. A lo mejor es por eso, por la añoranza que tenemos ahora, de los que vimos ese cine. ¿Crees que va a haber un momento donde alguien diga, vamos a filmar la actuación en teatro y que se pueda distribuir por streaming? No, ya lo vimos nosotros cuando fue la pandemia, que tuvo estos intentos de hacer el teatro, o sea, el teatro grabado. Es ir para ir a gozar. Es en vivo. Es en vivo. Y eso, en ese momento fue un paliativo. Y muchos hicimos eso, de poder hacer vía streaming, obras de teatro y todo. Pues sabíamos que faltaba el público y sabíamos que faltaba la presencia del actor, el latido del corazón y de la respiración al mismo tiempo. Tú estar viendo en vivo al actor y el actor estar viendo butacas llenas de personas. Sin embargo, ¿no? En el cine ocurría lo mismo. Esto que tú dijiste, uno se ponía, ¿verdad? Se vestía para ir al cine. Supuesto. Y entonces el fin de semana familiar. Claro. Y entonces había también en la sala una especie de misticismo que ahora no se da en estas salas. Y ya estoy hablando yo como viejito, pero la situación... Yo también. Yo pongo una película en la casa de ustedes y me quedo dormido. Sí. Pero bueno, y entonces ahora con las series creo que también ha sido una gran ventaja. Y hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Sin embargo, no hay que dejarlo. ¿Creció la industria? Es decir, hoy las producciones son por todos lados, ¿no? Sí. Y las además series, ¿no? Hay series, hay telenovela, hay teatro, hay cine. ¿También ya le entraste a las series también? Sí, también. Y ha sido sensacional. ¿Estás contento? Ha sido sensacional. Esta serie, por ejemplo, Mariachis, que fue un éxito, permitió una mezcla extraña que es un híbrido. Se graba, ya no es filmación porque es el tipo de cinta, es el tipo de material distinto, a 2 cámaras. Entonces, una cámara
está en full y la otra cámara está en close-up. Y tienes tu cámara y tú sabes. ¿Abierta o cerrada? Pero no es como en la televisión. En la televisión hay 3 cámaras y sabes que uno será full, la otra tendrá esto. E inmediatamente se edita. No, en las series va a haber tiempo. Además, sí hay mucho más cuidado. No tanto como en una película, sin embargo, sí hay un cuidado distinto para poder ambientar. Luego El Gallo de Oro, que fue también un éxito muy grande. Y ahorita viene una serie que se llama... La serie se llama Una familia sencilla, que tuve la oportunidad, que no nos veíamos hace muchísimos años, Adriana Barraza, ¿verdad? Y ahora Adriana, que la nominaron al Oscar, y ahora en la obra también con Mariana de Tavira, que fue nominada al Oscar. Entonces se crea algo muy particular, porque sí seguimos siendo extraños en México y hasta que no nos reconocen en el extranjero creemos entonces que ya valemos. Hasta Qué este terrible, momento te ¿no? la crees. Somos malinchistas también de hueso colorado. Oye, queremos que lo único que vale es el premio internacional, pero no es cierto. Oye, antes de concluir esta charla, Alberto, traigo 2 encargos. El primero, me han platicado, creo que produjo Miguel Sabido, que por cierto prologó tu libro, y te platicamos de ello. Sí. Te invitó para aquel espectáculo que vimos los televidentes, más no los que estábamos, bueno, después yo lo vi, pero estábamos en el Azteca en la inauguración del 86. ¿Tú eres ese personaje? Lo vieron millones de personas en el planeta. Tú eres ese personaje, ¿verdad? Platícanos de qué va. Creo que ibas desde las pirámides de Teotihuacán hasta Polanco, Satélite. Fue un proyecto realizado por Juan Williams y la producción tenía que ver también Sabido aquí y Luis de Llano. Y entonces a alguien se le ocurrió que de repente tenía que haber una imagen, la imagen que mostrara a un futbolista mexicano contra un futbolista extranjero, que podía ser de cualquier parte del mundo, pero en esa especie de rivalidad deportiva. Entonces le ocurrió a alguien que podíamos ir a visitar. Es el juego de pelota, ¿no? Que podíamos empezar visitando, como el juego de pelota, ¿verdad? E ir a las diferentes zonas arqueológicas, desde Teotihuacán, Uxmal, fuimos también a Chiapas y estuvimos también, bueno, hasta la laguna de Zempoala y... sí, y terminas dominando el balón, metiendo un gol en las pirámides, digo, en Satélite, ¿no? Sí. Y bueno, en el Estadio Azteca y en el Estadio Universitario. Entonces fue un viaje muy interesante, que además esa audición me la hizo a mí Ana Mérida y Juan Muller, esta extraordinaria coreógrafa. Yo no sabía que era Ana Mérida, ¿verdad? Y entonces... Ella te escogió, pues. Sí, ante una infinidad de bailarines. Yo tengo una formación de danza, pero no una formación estricta como todos los demás, que eran unos bailarines espléndidos. Eso quedó para la historia, ¿eh? ¿Por qué me eligió a mí? Yo se lo pregunté en una ocasión. ¿Y qué contestó? Y me dijo, ¿por qué tú actuaste el personaje? ¿No? Porque tú diste un significado, no estabas bailando nada más, sino que tú te metiste, porque yo inventé en una coreografía, ¿verdad? Que había ahí un sacrificio, ¿verdad? Sí. Y entonces eso le gustó a ella. Mar Castro y yo fuimos en ese momento las imágenes. No. Mar Castro como la Chiquitibún, ¿verdad? Claro. Por fortuna a mí no me reconoció la gente, porque yo creo que me hubiera perdido. Sí, pero eso es un dato fundamental. Traigo otro encargo, rápido, porque ya nos vamos. ¿Es verdad que estabas en Plaza Sésamo? ¿Qué personaje eras? Yo era Montoya, era el pájaro Montoya. El pájaro enorme. El que yo movía aquí, para mucha gente también dirán, ¿cómo es posible? Pues se acordarán, cuando eran niños, yo ya estaba dentro de una botarga y era yo el famoso Eso hizo una época. Montoya, aparte era muy interesante porque era didáctico. Fue una época fabulosa. Yo fui a Nueva York, me llevaron a mí a prepararme allá en Sesame Street, con Kermit Love, que es el creador de la rana René, por eso la rana se llama Kermit, por él. Y entrar a ese mundo fue una cosa extraordinaria, ver cómo fabricaban los mopeds, que son los puppets, ver cómo y el entrenamiento físico que yo tuve, por eso fue algo inolvidable. Montoya. Y otra fundamental es tu libro. Ahora andas por todas las plazas de la República promocionando
¿Qué? ¿Son sonetos? Son sonetos. Son sonetos. Es un soneto totalmente apegado a las reglas del soneto, en donde son 2 cuartetos y 2 tercetos. En el cuarteto, la primera línea rima, la última sílaba rima con la cuarta, el segundo con la tercera, y en la tercera 1 con la tercera y la 2 con la cuarta, ¿verdad? Que es más divertida porque le entiendes más fácil, ¿no? Sí. Y bueno, ha sido, sabido, le llama la cárcel del poeta, pero para mí ha sido una libertad extraordinaria. Fíjate que eso me ha dado a mí, digo yo, los sonetos de Sor Juana, los de Pita Amor, sonetos de Griselda Álvarez, para mí han sido muy significativos en mi vida porque me abren una posibilidad de vida y de no regirte con lo que dicen los demás que debe de ser. A mí me decían, esto ya está caduco. Hubo alguien que yo quise que prologara mi libro, una mujer muy famosa dentro del mundo de las letras, y me dijo, esto no tiene futuro. Así me lo dijo. Y bueno, gracias Esto ya a no eso, deja dinero, ya ponte a trabajar. Deja tú el dinero. O sea, a la gente ya no le interesa, me dijo. No, ¿cómo no? No le interesa. Las calaveritas ahora que acaba Por de ejemplo, pasar, ¿verdad? Es una maravilla. Sabido prologa mi libro y me da esta maravillosa oportunidad de corregirme los sonetos, ¿no? ¿Y qué son? ¿De amor? ¿De amor y desamor? Amor y desamor. Así se llama, sonetos de amor y desamor, nada es para siempre, seña poética de amor y desamor. Y entonces... Ahora es más sencillo porque en Google, ¿qué rima con corazón? ¿No? Pero... Bueno, antes estaba el rimario también en libro. No, pero Sor Juana, hombres Así necios es. que acusáis a la mujer, es Pues, increíble, ¿no? sí. Ahora es más sencillo, pero es una maravilla sentarte a escribir. Mira, la maravilla ¿no? de estos aparatos es precisamente que uno tiene la gran posibilidad Antes de tuvieras tenido que inmediatamente- venir con un libro. Con un libro, con mis apuntes, y resulta que ahora yo les puedo compartir ya para terminar. Este es el más reciente. Se llama Ni agua ni fuego. En el amor quiero agua, no fuego, dijiste, pues estar sediento duele. Más dolor hay que fuego que revele que ni agua ni brasa oigan mi ruego. Sabido es que al desmentir no muero. En este juego de poder impere no quien tenga razón o te consuele, quien abra el ser con ánimo viajero. Dolido voy, costumbre se revela, y esto duele más que amor herido que desahoga, grita, rompe o vela. Promesa, barca en mar enloquecido, en rutina no hay luz que se devela, y en este ardid ni fuego ni agua he sido. Ah, carajo, muy bien. Muy bien, querido Alberto. Pues muchas gracias. Aparte, el sentarse a escribir sonetos ha de ser en la intimidad, con un trago, en tu casa, en la playa. Muy divertido, ¿no? Un acto de y además, catarsis, ¿no? exactamente. Y es muy importante tener eso en la vida. Cada uno deberíamos encontrar un lugar, un momento, y ya sé que me van a decir, pero ¿cómo si mi trabajo? Uno se da el tiempo, claro. Y basta con que uno esté con uno mismo 15, 20 minutos para empezar a encontrar nuevamente el sentido de la vida. Y el sentido de la vida también para nuestro invitado Alberto Estrella es el Círculo Teatral. Vaya, apoya al teatro porque a través del Círculo Teatral estás apoyando a caras nuevas. Así como empezó un chamaco que cortaba los calcetines de su casa. El único espacio en México actualmente que tiene 7 obras en cartelera en el mismo lugar en una semana. Caramba. Cada día de la semana que vayan van a encontrar una obra diferente, con género diferente, con estilo diferente, director diferente, actores diferentes, y eso es algo sensacional que, mira, inflama mi corazón y que me llena de orgullo, y no por ponerme así, no, sino sencillamente porque he sido vehículo para que eso pueda ocurrir. Alberto, yo prometí que iba a ser una charla fabulosa, así lo fue. Me da mucho gusto que estés aquí y siente, por favor, esta charla en el canal del Congreso como un homenaje a un personaje fuera de la frivolidad, fuera del show business, de las revistas. Hemos tenido una plática de mucha altura y gracias a mi querido amigo Alberto. Te gusto muchísimo, les agradezco muchísimo su presencia. Y yo los invito de manera muy respetuosa a que esté pendiente en la siguiente charla de la serie Personalidades, donde
obviamente aquí en el canal del Congreso. Les recuerdo que mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. El canal del Congreso presentó